Buenas noches, edición número 403 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo, Buenas noches. que te debo agradecer de que el último programa yo estaba siendo operado de el cuádriceps femoral y hubo un excelente programa donde tuvo un invitado realmente importante, como es para mí, y no solo lo pienso yo, sino que lo piensa nada más y nada menos que el Papa Francisco, el filósofo argentino vigente, viviente, hoy más importante que tenemos, que es Santiago Kovadlov. Programa que, por cierto, fue excelente. Aprovecho para agradecerle a quienes me operaron, al doctor Guillermo Aldazábal y al anestesista, el doctor Sánchez Muñoz, que realmente han hecho un trabajo muy importante y por lo menos puedo caminar. Con dificultades y con una férula, pero puedo caminar. Y estos días de reposo sirvieron también para que uno pudiera apreciar, quizás a través de la televisión, todo el drama que sufrimos los argentinos con las últimas inundaciones, que realmente desnudaron no solamente la inexistencia de políticas de Estado, sino este cortoplacismo que caracteriza tanto los populismos y que es pensar exclusivamente en la coyuntura. Es gravísimo cuando uno ve plasma flotando en La Plata y ver que esas viviendas, por falta de haberse realizado las obras de infraestructura hídrica que se necesitaban tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad, permitieron que esas desgracias, que no solamente son las desgracias de pérdidas de vidas, con una suerte de números que todavía no conocemos con certeza, las pérdidas materiales, pero por sobre todas las cosas, las pérdidas lacerantes que en la psiquis de las personas que sufrieron esas noches de oscuridad, de frío, del agua hasta 1,80 m, van a seguir padeciendo. Y en este tema es curioso también ver cómo nuevamente, por un lado afloró lo peor en días de luto y mezquindad de nuestra clase dirigente, y por el otro lado afloró lo mejor de nuestro pueblo. Nuestra clase dirigente, porque comenzaron las acusaciones cruzadas entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, en ese momento las lluvias se habían ensañado solamente con la capital argentina y no lo habían hecho en el conurbano bonaerense, sobre todo en La Plata, en las zonas de Tolosa. Y el gobierno nacional lo acusaba de impericia a Macri, cuando realmente el gobierno nacional tiene su enorme cuota de responsabilidad. Hasta parece una broma que Julio De Vido esté hablando de que no se han implementado planes de infraestructura, cuando él justamente nos ha dejado una red ferroviaria que permitió tragedias como la de Once hace más de un año. Claro, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se puede endeudar para terminar de hacer las obras imprescindibles del Vega y del Maldonado, pero si por un lado un reservorio de agua tan importante como era el que se constituía en la zona de Villa Martelli con Tecnópolis termina siendo un lugar donde se hace una construcción con cemento, con solados, con edificaciones que dificultan el escurrimiento rápido de las aguas, y por el otro lado se opone a que el gobierno pueda contratar préstamos en el exterior, evidentemente las obras en la ciudad de Buenos Aires no se pueden efectuar. Y lo paradójico es que justo cuando estaban por comenzar las inundaciones, parecería que Guillermo Moreno hubiera tenido una suerte de varita mágica meteoróloga, porque adivinó que esto podía ocurrir e inmediatamente le firmaron el aval para que el gobierno porteño tuviera esta posibilidad de acceder a los créditos internacionales tan imprescindibles, porque son obras que no afectan, que deben ser pagadas por varias generaciones y no se pueden realizar simplemente con recursos corrientes que tiene el Estado. Cuando las lluvias empezaron en el poderoso distrito bonaerense a castigarlo duramente, en el bastión más fuerte que tiene el kirchnerismo, entonces la presidenta, abandonando una política que le hemos criticado en su momento, porque realmente frente a las desgracias por caso Cromañón, por caso Once, no se vio la figura de ella en ningún momento. En el caso de Cromañón, y aunque no sé, esto puede ser autorreferencial, doy plena fe que sí estuvo, aunque uno pueda disentir con él, el entonces creo que era secretario ministro Aníbal Fernández y el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, que estuvieron conmigo toda esa noche luctuosa del 30 de diciembre
del 2004, cuando se produjo esa masacre de Cromañón. En el caso de Once no aparecieron, y en este caso apareció la presidenta, pero quizás olvidando algo que cualquier manual, no ya de ciencia política, sino manual de psicología indica. No se puede ser autorreferencial y confundir la historia argentina con la propia autobiografía cuando se está frente a gente que ha perdido seres queridos, gente que ha tenido, por ejemplo, arriba de la mesa, durante más de la mesa al comedor, durante más de horas, a un padre muerto, y contarle de que ella también sufrió esas inundaciones. La verdad que a muy poca gente le puede preocupar cuando el problema lo están viviendo en carne propia. Más lacerante todavía, más preocupante, es que en un marco de solidaridad donde hubo expresiones de distintas fuerzas políticas, sociales, por caso Juan Carr, y de distintas expresiones del pensamiento político que colaboraron firmemente con la recolección de todos aquellos insumos que fueran necesarios, particularmente agua, colchones, pañales, lavandina, etcétera, apareciera la Cámpora, apareciera Unidos y Organizados con sus pecheras buscando un aprovechamiento político de la situación. Nada impide que la gente le done a la Cámpora Unidos y Organizados, pero lo grave es cuando la Cámpora y Unidos Organizados, que viven del Estado, además de eso, aprovechan recursos, donaciones que vinieron de manos anónimas para apropiárselas como si hubieran sido recolectadas por ellos. Pero el tema de las inundaciones tiene la arista más preocupante, que revela el atraso tremendo que tenemos en todo lo que hace infraestructura, y que se nos va a venir repitiendo, como ya se nos repite en los caminos, como ya se nos repite en las vías ferroviarias, ahora también en el tema que no es chiste, no es simplemente el agua que entra en un zaguán, sino que se lleva vidas humanas. Y cuando uno piensa que hay 1.900 millones de pesos que el año pasado, o de dólares, porque a veces que el año pasado se destinaron a publicidad oficial, y que el fondo fiduciario para infraestructura hídrica era de 900 millones de pesos, realmente le comprime el alma cuando ve la obscena propaganda de Fútbol para Todos. Pero como siempre nosotros queremos tener una visión positiva y mirar hacia adelante, nos pareció muy oportuno traerlo aquí a quien, hemos compartido en su momento funciones en el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, y que es el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, y que escribió un artículo, como decía Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno, y realmente el artículo que escribió hace pocos días en La Nación es revelador de algo que se refiere a la ciudad, pero también a la nación. Se necesitan planes y obras. Parece una verdad de perogrullo, pero esto es lo que hace las políticas de Estado. Enrique García Spil, gracias por venir al programa nuestro, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, y termino ahí porque si me largo con el currículum, agotamos el programa. Explayándote un poco más de estas, que son más de 140 caracteres, no es tweet, de esto que escribiste vos, nos gustaría que nos profundizaras un poco los 4 o 5 temas que vos ves como capitales para solucionar, o por lo menos paliar el tema de las inundaciones. Bueno, lo que vos decías recién, planes y obras. Las obras son indispensables para el control de las inundaciones y para todo lo que es la infraestructura básica de la ciudad. Para que la gente viva bien, para que haya calidad de vida, hace falta invertir en obras. Si no, las ciudades tienen corta vida, poca posibilidad de resolver los problemas de la gente. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las obras, en el caso de cualquier ciudad en realidad, las obras tienen que responder a una planificación previa para ser eficientes. Si no, hay obras fragmentarias, hace una parte de una, parte de otra, y nunca termina de funcionar en su conjunto la totalidad de las obras. El área metropolitana de Buenos Aires le falta un organismo de planificación. Esto todos lo saben, todos lo repiten, hace muchos años, décadas que se habla de esto, y nunca se ha podido resolver. Hubo un intento que recordaba la arquitecta Roulette en el diario La Nación en la década del 80, para un organismo para la planificación lo que en ese momento era el CONAMBA, pero nunca terminó de instaurarse un sistema de planificación. Y por supuesto, las inundaciones, igual que la infraestructura, igual que la contaminación, igual que el transporte, no pueden resolverse por pedazos sueltos, por parches, como que si la Ciudad de Buenos Aires pudiese resolver independientemente si llueve en San Martín o si llueve en La Matanza, o pudiera resolver el transporte
Vicente López sin tener en cuenta lo que pase en San Isidro o en la Ciudad Autónoma. Esta falta de un organismo de planificación significa que la región metropolitana carece de políticas de mediano plazo y de largo plazo para el desarrollo de sus infraestructuras. O mejor dicho, no que carezca, sino que las tiene fragmentarias. No hay un organismo y es importantísimo empezar a pensar la área metropolitana como un conjunto y tener un ente donde se planifique, que se puede tomar el ejemplo de muchísimas ciudades del mundo, con entes que son entes técnicos y que no dependen de los gobiernos de cada una de las jurisdicciones, sino que tienen un vínculo muy estrecho, pero que no son necesariamente entes políticos con funcionarios que cambien permanentemente, porque si vamos a tener un representante de cada uno de los municipios de Gran Buenos Aires cambiando con cada uno de los intendentes, tendríamos un organismo con poca continuidad en sus políticas, que es lo contrario de lo que debe tener un organismo de planificación. Sin duda lo que dice Enrique, lo que debe hacerse tanto en materia de obras como en materia de transporte, en todos esos temas que las cuestiones no terminan en la General Paz, sino que son parte de un conglomerado urbano de no sé cuántos millones de habitantes. 14 millones. 14 millones aproximadamente. Eso lo sabemos, aquí lo hemos también dicho muchas veces de nuestra perspectiva. Ahora, pensar que esto se va a poder hacer en el corto plazo es ilusorio por razones políticas. A mí me parece que esa posibilidad de colaboración entre el gobierno de la ciudad y el nacional es muy difícil. Yendo a la ciudad de Buenos Aires y poniendo bajo un paraguas este enfoque metropolitano, ¿qué es lo que debería hacerse en forma más inmediata para paliar este tipo de inundaciones? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un plan hidráulico donde están propuestas una cantidad de acciones que están en marcha. Siempre todo va más lento de lo que a uno le gustaría. Quisiéramos que las obras se hicieran con mayor velocidad. Las restricciones que pone el presupuesto son el reflejo de una sociedad que reacciona frente a las catástrofes, pero que no le gusta invertir demasiado en obra. Es decir, la sociedad argentina en su conjunto, la ciudad de Buenos Aires, pero todo el país, las obras siempre parecen faraónicas, y si uno dice vamos a gastar tantos millones en hacer obras para que cuando llueva no haya inundaciones, siempre se van espaciando y la plata siempre tiene urgencias que van postergando estas obras de fondo. Lo mismo con los problemas de transporte, con la extensión de redes subterráneas, con la mejora de los ferrocarriles urbanos o con la vivienda de interés social, que es otra de las grandes postergadas en la inversión pública argentina. Ahora, el otro día el problema principal fue en la cuenca del arroyo Medrano, que normalmente no es la principal, el principal conflicto, pero llovió mucho en San Martín, el agua de San Martín desembocó por el Medrano, por eso también toda la polémica que hay sobre las obras que se hicieron en Tecnópolis, pero así como llovió en San Martín, pudo haber llovido sobre el arroyo Sildani, sobre el arroyo, cualquier otro de los arroyos de la ciudad. Algo bueno es que en toda la cuenca del Maldonado, aparentemente... Porque se terminó la obra. Se terminó la obra. Es una obra que, como cualquiera de estas obras, empezó el proyecto en el año 1997, con créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano. Bueno, y todavía no están terminadas. De la Rúa era jefe de En ese momento se empezó a gestionar el crédito, se hicieron los proyectos, se fue avanzando, pero se hizo con De la Rúa, se hizo con Olivera, se hizo con Ibarra, se hizo con Tellerman, se hizo con Macri y todavía no está terminado. Esto es un gran mérito para la ciudad, que a lo largo de 5 jefes de gobierno se ha mantenido la continuidad de una obra. De colores políticos distintos, ¿no? Varios de colores distintos y varios de colores que han ido cambiando. Sí, mutando. Muy cromático. Pero... Sí, es un raro ejemplo, ¿no? Porque no es común en la Argentina este tipo de obras. Hay otros, la Boca se inunda muy poco, que antes se inundaba siempre, porque se hicieron las obras de la defensa costera, de las estaciones de bomberos. Eso fue obra, lo terminó De la Rúa, pero lo había empezado Jorge Domínguez. Con un proyecto hecho por el Centro Argentino de Ingenieros en su momento. Exactamente. De verdad pero cualquier obra para el control de inundaciones, pero cualquier obra para mejorar el sistema de transporte de la ciudad o del área metropolitana, cualquier obra para incrementar los espacios verdes, otra fuerte necesidad de la ciudad, cualquier obra para tener vivienda de interés social para aquellos que no pueden por sus propios recursos llegar a adquirir su propia vivienda. Son obras que no alcanza un gobierno, ni dos, ni tres, van llevándose a lo largo del tiempo, y esto pasa en cualquier país del mundo.
¿Fue un error haber entubado los arroyos? Y es muy fácil ver los errores. No, te digo porque uno dice, Londres tiene el Támesis, fue un París, error enorme. París tiene el Sena, Yo creo Córdoba que, tiene la Cañada. Yo creo que los dos grandes, es decir, las ciudades progresan, pero también se equivocan. Cometen errores y después hay que ver cómo se resuelven. Así como en la década del 60, el gobierno, la nación, el doctor Frondizi, un gobierno progresista, mirando hacia el futuro, El último que hubo. apostó al transporte por combustible, digamos, y desmanteló lo que parecía en ese momento una antigüedad, con la red de tranvías y los trolleys, y 10 años después, con el problema del precio del petróleo y con una nueva visión sobre el ambiente y la ecología, esto resultó ser un gravísimo error, y ojalá hubiésemos mantenido y puesto al día y modernizado un sistema guiado eléctrico en la ciudad, en lugar de pasar todo a colectivos. Hay muchas ciudades europeas. Todas las Claro, ciudades claro. en la década del 80 empezaron a apostar a los tranvías, nosotros los acabamos de desmantelar. En la década del 30 y del 40 se entubaron todos los arroyos, lo que era también en su momento la política progresista. La avenida Juan B. Justo, Congreso Deliberante con mayoría socialista, en ese momento socialistas y socialistas independientes, por eso se llama Juan B. Justo, que las veredas tenían que tener baldosas rojas y demás. Se entubó el arroyo Maldonado, se entubó el Vega, se entubó el Medrano, el Guaite, el Ugarteche, el Erescano, el Sildáñez, toda la ciudad de Buenos Aires, que es en realidad como cualquier territorio del mundo, un lugar donde el agua escurre las partes altas a las bajas y sale por los arroyos. Si esos arroyos hubiesen quedado con los valles transformados en parques, en espacios verdes, en lugar de haber construido hasta el borde de los arroyos como es la realidad actual, ese es el primer vaso compensador que tenemos, porque una cosa es que se inunde un parque a los lados de un arroyo abierto, que bueno, es un perjuicio y demás, pero no tan grave. Otra cosa es que se inunden las viviendas, los comercios, todos los lugares donde se desarrolla la vida de la gente. Entonces, si hubiésemos dejado los arroyos a cielo abierto, por empezar tendríamos espacios verdes como una telaraña repartida por todos los barrios de la ciudad, que sería muy bueno desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la retención del agua cuando llueve. Pero además, al caer todo el agua, en lugar de ser un caño, como son hoy todos, más grandes o más chicos, son conductos, es decir, cañerías por donde corre el agua, que al llenarse de agua, un arroyo desborda ocupando la tierra que tenga a sus costados. Un canal, un caño, desborda por las bocas de tormenta que se tapan, las calles que se inundan, las plantas bajas que se llenan de agua, y gente que ha tenido lugares que normalmente los inundan, como Parque Chas, medio metro de agua adentro de las casas, cuando se despertaban a las 4 o 5 de la mañana con medio metro de agua y las cosas flotando dentro de la casa, o lo que le pasa a quienes están sobre el arroyo Vega, en la calle Blanco Encalada, que cada 3 o 4 meses se vuelve a inundar. Claramente fue un error haber entubado los arroyos. Fue en la década del 30, la década del 40, llorar por eso no tiene lógica a esta altura. Lo que hay que hacer ahora es aumentar las dimensiones de los aliviadores y sacar rápido el agua por los conductos, que es lo único que se puede hacer a esta altura. Una última pregunta. ¿No podemos paliar el haber entubado aquellos arroyos con ahora generar espacios disponibles, superficies disponibles con el soterramiento de las vías ferroviarias? Por supuesto. Mirá, hay dos cosas que deberían hacerse. Una, antes cuando llovía, una parte importante del agua quedaba dentro de los terrenos privados. Claro. Había jardines, había mucha menos construcción, había mucha más vegetación, entonces el agua que caía en esos lugares después iba drenando lentamente. Pero ahora lo que cae en un patio o en una azotea, en 2 minutos por los caños de desagüe pluvial están en la calle. Se amontona todo lo que cae en el terreno público y en el terreno privado de la ciudad. Eso se reemplaza con tanques de retención o de retardamiento del agua, que en muchas ciudades del mundo se trabaja, que esos tanques donde llega el agua de lluvia, después se usa para que ese agua sirva para limpiar la vereda, baldear los pisos, limpiar el auto o tirar la cadena y que corra el agua en el inodoro, en lugar de usar el agua que nosotros tomamos del río, la purificamos en Palermo, en la planta de San Martín, se gasta una fortuna, se purifica a un nivel que pocas ciudades en el mundo tienen de sano el agua corriente, para después limpiar el auto, baldear la vereda. Es algo contra la lógica, contra la economía, contra la ecología. Entonces, retener el agua dentro de los terrenos es una cosa importantísima y necesitamos para eso avanzar con nuestra legislación. La otra es todo aquel terreno que retenga el agua de lluvia, viene bien.
Los terrenos ferroviarios vienen muy bien porque además tendrían un doble efecto benéfico, que es generar espacios verdes para deportes, para paseos, para caminar, para lo que sea, en todos los barrios de la ciudad. Por supuesto que las vías ferroviarias, la enorme mayoría de la red ferroviaria está en las partes altas de la ciudad, casi en las divisorias de agua. De manera que no es lo mismo que tenerlo en las cuencas de los arroyos, que es la parte baja donde se junta el agua. Pero igual serviría para retener el agua, todo eso colabora, contribuye a evitar inundaciones a futuro. Muchísimas gracias, Enrique. Creo que fue de lo más claro que yo escuché en estos días y vi bastante televisión. Así que de lo más claro y concreto sobre el diseño de política hacia futuro para que estos gravísimos hechos no se repitan. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y siguiendo con el tema de las inundaciones, como todos ustedes saben, dentro de esas gravísimas pérdidas humanas, pérdidas materiales, hay mucha gente que quedó, y lo lamentable es que uno hoy todavía está viendo las colas de 4 o 5 cuadras de gente para cobrar el subsidio. O sea, se quedaron sin casa, se quedaron sin ropa, se quedaron sin muebles, perdieron seres queridos y tienen que hacer cola de 6 cuadras. Pero afortunadamente, como yo decía antes, siempre aflora la solidaridad de este pueblo maravilloso que es el pueblo argentino, que desde abajo está dando claros ejemplos, más allá que la donación que hizo el Papa, los $50.000, y el ejemplo que nos marcaron algunas organizaciones no gubernamentales. Precisamente una de ellas que se ha caracterizado en los últimos años por tener una responsabilidad social tremenda, y cuando uno dice que se trata del colegio de escribanos, dice los escribanos, y los escribanos realmente han tenido en estos últimos años siempre, pero particularmente en estos últimos años, con la conducción del escribano D'Alessio y de la escribana Leonora Casabé, una particular atención por todos los problemas que aquejan a los vecinos y los problemas que son los más comunes, los más triviales, y en los que muchos vecinos no tienen acceso a poder satisfacer la resolución de sus temas por carencia, poco por ignorancia o por desconocimiento de los temas o por carencia de recursos económicos. El Colegio de Escribanos, que había empezado a hacer ya hace mucho tiempo un programa que se llama Cuidado Tuyo, ha implementado con un ojo muy sensible, con una mirada muy sensible a todo lo que está sucediendo, un asesoramiento a las víctimas del temporal, y está aquí nuestra querida vicepresidenta del colegio, Leonora Casabé. ¿Cómo te va, Leonora? ¿Cómo estás, Jorge? Para comentarnos de qué se trata esto. Gracias, Jorge. Antes que nada quiero agradecerte por la invitación, porque siempre nos permitís llegar a la comunidad transmitiendo esto que has definido muy bien como un compromiso social, que ha permitido que el Colegio de Escribanos llegara a la comunidad ya desde el año 2010 a través de esta campaña de asesoramiento gratuito a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que hemos desarrollado brindándoles este asesoramiento en distintos barrios de la ciudad. Y en este momento, frente a una catástrofe de la magnitud de la que hemos vivido, no podíamos estar ajenos a las necesidades de la gente. Por eso pensamos que, más allá de que por supuesto esto es un pequeñísimo paliativo frente a situaciones tan dramáticas como pueden ser la pérdida de los seres queridos y la pérdida de elementos vitales para continuar viviendo, pensamos en que también hay una destrucción muy importante de documentación muy cara,
para los individuos, que está vinculada con los títulos de propiedad fundamentalmente, y hemos asistido incluso a gente que nos ha llamado y nos ha comentado esto, o algún otro tipo de documentación notarial que puede haber sufrido los embates de estas inundaciones, haberse deteriorado o eventualmente haber sido destruida totalmente. Por eso es que hemos implementado un asesoramiento absolutamente gratuito para todos aquellos que se acerquen a nuestra sede del Colegio de Escribanos desde el lunes al viernes de cada semana en el horario de 10 a 13 horas en la sede de Alsina 2280 de esta ciudad de Buenos Aires, en donde un grupo de escribanos les va a brindar en forma absolutamente gratuita todo el asesoramiento necesario para ver de qué forma pueden hacerse en la reconstrucción, saber si el deterioro que ha sufrido su documentación les impide utilizar esta, si es necesario contar con documentación nueva, si este deterioro no afecta partes sustanciales, en fin, todo aquello que sirva como para ayudar a todo aquel que se acerca a hacerse no solo de nueva documentación, sino también a conocer el estado de esta documentación en que lo afecta. Yo quiero además poner en conocimiento tuyo fundamentalmente, porque sé de tu sensibilidad social, que hoy es un día muy especial para nosotros. El Colegio de Escribanos cumple hoy 147 años de vida y nosotros desde hace muchos años no solamente festejamos el aniversario del colegio, sino que recordamos a aquellos colegas que han fallecido en el último año. Y lo hacemos a través de un acto ecuménico que implica el que todos los años invitamos a 4 miembros de las 4 ramas religiosas más importantes, un cura católico, un pastor protestante, un imán musulmán y un rabino de la comunidad judía. Y les pedimos que ellos en este acto brinden sus palabras que están encaminadas no a un aspecto religioso, sino a aquellas ideas fundamentales que nos hermanan y que hacen que nosotros nos sintamos parte de la comunidad. Y en el día de hoy la charla estuvo destinada a hablar de la responsabilidad social, que de eso se trata. Esto es la posibilidad de acercarnos al otro más allá de cualquier credo, de cualquier ideología, de cualquier postura, y sentir que realmente podemos brindar un servicio a la comunidad. Y en esto, en un pequeñito grano de arena que nosotros podamos brindarlo, lo estamos haciendo, lo venimos haciendo a través de esta maravillosa campaña del Cuidá lo Tuyo, y en esta circunstancia tan dramática para la comunidad argentina, lo hacemos a través de este asesoramiento gratuito, porque sentimos realmente que tenemos en este momento que hermanarnos más que nunca para poder salir adelante. La verdad que conmovedoras las palabras tuyas, sobre todo en un momento en que el notariado no está pasando por una etapa feliz, por el hecho que ha disminuido sensiblemente todas las transacciones inmobiliarias, el cepo, etcétera, la falta de construcción de inmuebles, y que ustedes realmente, en lugar de estar poniendo el ojo en a ver cómo mejoran su situación económica individualmente los escribanos, están haciendo esta obra y siempre con la atención de actuar con rapidez, porque evidentemente esto que hicieron ustedes el 4 de abril ya estaba implementado, a las pocas horas de comenzar la inundación. Que ustedes podrían haber hecho los casos más graves son en la provincia, no, sin embargo, se dieron cuenta de la percepción que eso es el compromiso social de los problemas que puede tener la gente. Muchísimas gracias, Eleonora, y felicitaciones al colegio Muchas gracias por la labor que realizan en el terreno social. Muchas gracias. Y Osvaldo, nos quedamos sin hablar de la democratización de la justicia, pero esto da para un programa entero. Democratización que es domesticación de la justicia, y que hoy tuvo unas palabras muy buenas el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que lo vamos a destacar en nuestro próximo programa. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.